El Papa desde el Vaticano ha dado una declaración oficial reconociendo, según la Iglesia Católica, a dos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, como santos, según lo que dice la Iglesia Católica. Vamos a examinar si este proceso de llamar a alguien santo de esta manera se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, que al final debería ser la única autoridad en un tema tan importante como este. Pero antes de comenzar a ver las diferencias entre lo que dice la doctrina católica y lo que dice la palabra de Dios, quisiera hacer algo muy breve, resumirles, según la misma Iglesia Católica, cómo es el proceso para alguien llegar a ser reconocido como un santo. Esto lo estoy tomando de una página web que viene de la Arquidiócesis Católica de México, pero usted lo puede confirmar en cualquier otro sitio confiable de la misma Iglesia Católica. Primero que nada, la persona para poder comenzar el proceso de ser llamado santo tiene que haber muerto, tiene que haber pasado un número de años. Pero esto no es un proceso directo, es un proceso que lleva varias etapas. Cuando la persona se introduce su caso ante el Vaticano, lo primero que tiene que esperar es que sea declarada como siervo de Dios, un título oficial que le otorga la comisión que investiga el caso. Después de otro proceso, puede durar varios años, la persona es declarada venerable. Y después de otro proceso más, la persona es un beato o beata. Y después finalmente la persona se le reconoce como un santo, que es lo que pasó recientemente con estos dos venezolanos reconocidos de esta manera por el Vaticano. Les voy a leer un párrafo que viene de la página web que acabo de mencionar, que dice así: la canonización se lleva a cabo mediante una solemne declaración papal de que una persona está con toda certeza con Dios. Gracias a tal destreza, el creyente puede rezar confiadamente al santo en cuestión para que interceda en su favor ante Dios. Vamos a ver algunas diferencias ahora sí entonces entre qué es ser un santo según lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica y lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, en la Iglesia tradicional, una persona solamente puede ser declarada santa después de que está muerto, es decir, no hay santos vivos. Pero si vamos a la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar una y otra vez que la Biblia llama, por inspiración del Espíritu Santo, santos a personas que estaban vivas. Usted lo puede ver en diferentes partes, por ejemplo, al comienzo de muchas cartas, la carta a los Colosenses, a los Efesios, a los Filipenses, a los Romanos, a los Corintios, donde el escritor se dirige a ellos como los santos en un lugar específico. Le leo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1 y el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La carta está dirigida a los santos que están en Filipos. En Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los santos en el Nuevo Testamento? Los que han creído en Cristo como su Salvador personal, los que han sido separados. La palabra santo viene de una raíz hebrea que quiere decir puesto aparte para Dios. Cuando una persona cree en Cristo como su Salvador personal, está en Cristo y es una nueva criatura. Por eso decimos: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo mora en el creyente desde el momento que esta persona viene a Cristo por la fe, y por lo tanto, en ese momento, posicionalmente, la persona es reconocida por Dios como un santo. Pero la segunda diferencia: en la religión tradicional, el nombramiento de un santo es algo que tiene el reconocimiento de los hombres. Desde que comienza el proceso, el obispo de la zona donde murió o vivió esta persona que va a ser declarada santa, tiene que introducir su petición delante de una comisión especial en el Vaticano. Pero la palabra de Dios no tiene eso, no hay una comisión, no era que Pablo y Pedro y Santiago se reunían y estudiaban el caso para ver quién podía ser declarado de esta manera. Eso es totalmente extraño. Si Pablo o Pedro o cualquiera de estos apóstoles o creyentes del primer siglo estuviesen vivos, dirían: ¿qué es eso? ¿De dónde sacaron esa idea? La Biblia llama a los creyentes en Cristo como santos. Entonces, el nombramiento viene de los hombres en la religión tradicional, pero el reconocimiento de una persona como santo viene de la palabra de Dios mismo. El Espíritu Santo, como hemos leído, se dirige a los creyentes en Cristo como santos en su posición de haber creído en Cristo como su Salvador personal. En tercer lugar, como leímos en el párrafo de la página web de la Arquidiócesis de México, los creyentes son llamados a orarle a los santos en la religión tradicional. Pero la Biblia dice que los creyentes debemos orar a Dios
Efesios 3:14 dice de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba a Dios el Padre. Todos los creyentes que encontramos en la Biblia oraban siempre al Padre. Nunca le oraban a un muerto, a un gran personaje que haya muerto anteriormente. Eso no está en la palabra de Dios. Y por lo tanto, no lo podemos hacer. Entonces, lo que la religión tradicional manda hacerle a orar a los santos, una vez que han sido declarados así, totalmente no solo fuera de la palabra de Dios, sino en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede venir de Dios. En cuarto lugar, en la religión tradicional, los santos son mediadores. Lo leímos en el párrafo anterior de la Arquidiócesis de México. Se puede orar para que ellos intercedan ante Dios. Pero la Biblia dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, Dios manifestado en carne, hombre y Dios, Él es el único que puede mediar, porque Él tiene esa naturaleza divina para acercarse a Dios y una naturaleza humana para representar a los hombres. Ninguno de estos santos, en la terminología religiosa, puede hacer nada de esto. Entonces, estos solamente son algunas cosas que quizás pueden llevar a alguien a reflexionar. Si usted no está seguro de esto, quisiéramos que de todo corazón buscara al Señor Jesucristo para que usted pudiera venir ante Él como un pecador pidiendo por la salvación de su alma. Y los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, debemos recordar que aunque somos llamados santos al haber creído en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la responsabilidad de vivir la vida santa, apartada del pecado, cada día. Es como alguien decía, bueno, eso es una contradicción. O somos santos o no somos santos. Si somos santos, ¿por qué nos llaman a ser santos? Bueno, es como un adulto, una persona que tenga ya cierta edad y se esté comportando como un niño. Es un adulto, pero se está comportando como un niño. Una malcriadez o un acto infantil en su conducta. Entonces, es un adulto, pero tiene que comportarse como un adulto. El creyente es santo, pero tiene que demostrar con su vida, comportarse como lo que es un santo. Porque si alguien dice que ha creído en el Señor, bueno, y como ya la Biblia dice que yo soy santo y se sigue comportando como un pecador perdido y hasta peor que muchas personas que no han creído en Cristo, esa persona simplemente está negando con su ejemplo que de verdad ha creído en Cristo como su Salvador personal. Hermanas y hermanos, que el Señor nos ayude a guardar nuestro testimonio delante de todos.